Bueno, chicos, buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a reforzar un poquito los temas que estamos viendo desde la semana pasada, pero básicamente los que vamos a ver esta semana, los que ya venimos viendo esta semana. Recordamos que estamos viendo las novelas de ciencia ficción, que ellas nacieron de la necesidad que encontró el hombre por aumentar la clase de temas, hacer que la gente pensara un poco más allá de lo que está viviendo y de lo que puede llegar a pasar. Que fue como una forma de crítica al ser humano. Resulta que nosotros recordamos que vimos que existen 5 clases de novelas, que son la novela gótica, la novela sentimental, las novelas de ciencia ficción, las de aventura, las históricas. Vamos a empezar a ver entonces nuestras novelas de ciencia ficción. Dentro de las novelas de ciencia ficción generalmente encontramos, recuerden, un lenguaje que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, como por ejemplo en este momento cibernautas, en fin, ese tipo de lenguajes. En algunas ocasiones son lenguajes muy técnicos que a veces pues tenemos que recurrir a investigar qué significa. Pero hoy en día se está relacionado más con ello y más que todos ustedes, que son de la nueva generación. Bueno, resulta que cuando empezaron a crear estas novelas, fueron dándose una serie de temas involucrados, más que todo con el ser humano y su comportamiento. Dentro de ellas encontramos, por ejemplo, los que tratan de los desplazamientos de los seres humanos, como por ejemplo hacer que un ser humano se traslade a una velocidad mayor, o que simplemente se transporte telepáticamente, que se transporte en el tiempo o a espacios irracionales, inexistentes. Esa fue una de las clases de ciencia ficción adoptadas en estas novelas. Otra clase fue la experimentación con seres humanos, con seres vivos, más que todo seres humanos. Vemos como en algunas de estas novelas tratan de hacernos creer en la posibilidad de que se puedan hacer aparatos que se puedan colocar en el hombre y que le permitan tener características diferentes a las de los demás, como una consistencia física muchísimo más fuerte, como de hierro, diferentes características que le dan más poder y definitivamente cualidades que es absurdo pensar que el ser humano puede llegar a tener. Aunque estas novelas de ciencia ficción siempre nos ponen a pensar que de pronto en algún momento el ser humano puede llegar a tener tal evolución que pueda lograr estas cosas. Esa es la idea, atraer al lector en esta serie de pensamientos y hacer que su imaginación y su creatividad vuelen. En la crítica social vemos cómo a través de lo que está sucediendo, de la historia del mundo, vemos cómo cada época va mostrando diferentes características dentro del desarrollo de esa sociedad. Entonces en estas novelas lo que tratan de hacer es tomar al ser humano y hacerle perder, digamos que sus valores, su personalidad, su posibilidad de actuar por sí mismo. Y vemos como en algunas de esas novelas nos muestran la posibilidad de alienar al ser humano, de manejarlo, de hacerlo perder su voluntad. Vemos como de pronto en algunas aparecen que les colocan chips o cosas así con las que pueden dominar al ser humano. De hecho, últimamente, no sé si ustedes están enterados de las noticias, se ha venido hablando de algunos mecanismos de esos que supuestamente Trump está tratando de utilizar con la gente, con el ser humano, para que pueda o no estar en su país y manejar cierta clase de situaciones. No se sabe hasta dónde llega la realidad. Y por otra parte vemos las invenciones. Entonces, cómo por ejemplo tratan de crear situaciones y espacios totalmente diferentes, partiendo de espacios naturales, normales, crear un mundo irreal, totalmente fuera de serie, creado con toda la imaginación, pero retomando todas estas otras características donde el ser humano que se va a desarrollar allí es un ser totalmente particular y diferente. Como vemos, todas las novelas de ciencia ficción simplemente nos muestran un desarrollo de la imaginación. Ya el equilibrio que encontrábamos en un principio en la novela entre lo real y lo irreal ya se desfasa un poquitico y encontramos más cosas sobrenaturales que hacen finalmente que el lector entre a pensar y a tal vez hacer un análisis más crítico de lo que está viviendo y de lo que podría llegar a suceder.
Chicos, espero que hasta aquí haya quedado claro. Es muy sencillo el tema que estamos viendo realmente. Lo que más necesito en este momento es que desarrollen su creatividad, que tengan en cuenta que dentro de estas novelas se presentan los mismos elementos que en cualquier novela, cualquier clase de novela, sus personajes, el tiempo, el espacio, que hay una estructura, etc. Los invito a ver el final del video, chicos, y por favor, todo lo que necesiten preguntarme, cualquier duda que ustedes tengan, ya saben dónde comunicarse conmigo, y por favor no olviden el horario. Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Los cuentos y novelas de ciencia ficción son relatos muy imaginativos que se alejan del realismo, ya sea para presentar adelantos como viajes interplanetarios y robots con sentimientos, o bien para mostrarnos sociedades humanas parecidas a las actuales, pero con algún elemento futurista. Los personajes pueden ser humanos con un rol social claramente definido, como un astronauta, un detective, un científico o un marginal en mundos donde existe una gran desocupación y superpoblación. También podemos encontrar personajes alienígenas, robots o incluso un programa de computadora que tiene voz y conciencia, que obligan a los seres humanos a plantearse su lugar en el universo y el significado de la vida. Los espacios pueden estar presentados como una dimensión diferente a las habituales, como por ejemplo túneles del tiempo, universos paralelos, dimensiones desconocidas, y el tiempo puede ser un futuro cercano, remoto o indeterminado. Al mismo tiempo, estos escenarios irreales pueden construirse representando una exageración de las costumbres, instituciones o tecnologías de la actualidad, como pueden ser sociedades jerárquicas donde toda la actividad humana es vigilada y regulada, o bien mundos donde la escasez de recursos es tal que la especie humana está prácticamente extinta o se ha visto obligada a migrar a otros planetas. Este tipo de obras corresponde a dos subgéneros llamados utopía y distopía, y sirven como crítica implícita al estilo de vida o a la situación política presentes en la actualidad del autor al escribirlas. Analicemos ahora las características de una ficción utópica. El significado del nombre es discutido y puede referirse a un buen lugar o bien a ningún lugar, aunque ambos responden a lo que conceptualmente es una utopía en la literatura, ya que al decir utopía hablamos de la representación de un mundo idealizado como alternativa al mundo existente. Es decir, se trata de una idea de cómo debería cambiar el mundo en el que vivimos para reunir solamente cualidades positivas. Fue acuñado por Tomás Moro en su obra homónima de 1516, donde describe un estado ideal organizado en una isla remota. Con el nacimiento de la ciencia ficción se ha vuelto un lugar común de muchas obras, donde una comunidad está organizada con el objetivo de maximizar la felicidad de cada individuo al mismo tiempo que éste cumple con su función social. Algunos ejemplos de estas historias son La isla de Aldous Huxley o Walden 2 de Frederick Skinner. La contraposición de la utopía es la distopía, la representación de una sociedad que encarna grandes males. En estas, nos encontramos que como consecuencia de las tendencias actuales, se ha generado una sociedad totalmente indeseable. Es decir, que la crítica hecha desde las distopías funciona como una advertencia. La mayoría de los relatos de este tipo advierten acerca de peligros como los siguientes: control de las acciones, control del conocimiento, gobiernos totalitarios, ya sea de izquierda como de derecha, crisis de las instituciones sociales, falta de alimentos, acceso desigual a los recursos, consumismo, aislamiento, anulación de la individualidad y pérdida completa del valor de la vida. Algunas obras destacadas son 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.